en nuestro segmento de opinión. Bienvenidos. El dictamen vinculante de la Procuraduría General del Estado que obliga al Estado a recuperar 41 millones de dólares que recibió en exceso el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas por la venta de terrenos en Guayaquil ha generado diversas reacciones. Un grupo de militares en retiro se opone aduciendo que la medida debilitará al ISFA. El régimen asegura de que se trata de un acto administrativo. Hablamos del tema hoy. Daniel Ortega, ministro de Ambiente. Ministro, un buen día desde la ciudad de Guayaquil. Nos acompaña el informe del procurador es de noviembre de 2015. Sin embargo, la venta data de diciembre de 2010. Cuando ya se detectó este cobro en exceso o este pago en exceso, ¿qué es lo que ocurrió durante todo este tiempo? Es decir, desde 2010 a 2015, cuando se da ya y se emite este informe. Un buen día. Muy buenos días, Marcela, a usted, a Fernando y a todos los amigos y amigas que nos escuchan en casa. Es muy importante que podamos tener claro una cronología del hecho entre dos instituciones públicas. Recordemos que esta transacción se realiza entre dos instituciones públicas que ante todo tienen la obligación de cumplir la Constitución, la ley y abogar por el bien común. Al respecto, desde el año 2013, el secretario jurídico de la Presidencia ya informó la posible irregularidad al inobservar la ley de contratación pública en su artículo 58, que es lo que justamente el pronunciamiento del señor procurador destaca. Desde entonces se comenzó un diálogo con el Instituto de Seguridad de Fuerzas Armadas tratando de enmendar este error. A partir de esto y a partir de la misma solicitud del cuerpo directivo del Instituto de Seguridad de Fuerzas Armadas, se solicitó el pronunciamiento del procurador, el cual se realiza el 18 de noviembre del 2015. He asumido esta cartera desde el 21 de noviembre y desde entonces establecimos un diálogo con la directiva también del Seguro de Fuerzas Armadas sin que exista voluntad alguna de poder solucionar el mismo. Recordemos que el pronunciamiento del procurador nos invita a rectificar y o enmendar los hechos una vez inobservado la ley. Y esto es importante destacar en base a qué se realiza. El pronunciamiento del procurador se va en base al artículo 237 de la Constitución. Y lo he traído acá para compartirlo con ustedes. Él mismo reza que el Contralor, entre otras funciones en que termine la ley, podrá controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. Lo voy a poner a la cámara para que puedan poncharlo, por favor. Ahora, ministro, precisamente el artículo que usted detalla, que es el 237, sobre cuáles son un poco las potestad que tiene en este caso el procurador, esto impide que se realice un juicio, porque desde el otro lado eso es lo que se está pidiendo precisamente. Sí. Bueno, no necesariamente lo impide, pero sí es la primera instancia que tenemos que acudir. Si respetamos la institucionalidad, si estamos respetando la Constitución y la ley, el procurador es la primera instancia de control, el que está obligado además por la Constitución a observar nuestros actos. De igual forma, la ley de la Procuraduría General del Estado, en su disposición general séptima, le permite al procurador solicitar a las autoridades competentes de estas instituciones públicas a que rectifiquen o modifiquen, tal como lo ha hecho en su pronunciamiento. Lo voy de igual forma a poner para que la Cámara lo pueda compartir con el público. Es decir, ministro, es decir entonces que la ley orgánica de Procuraduría en este caso y el artículo anterior que usted nos mostró, más el dictamen del procurador, serían suficientes para resolver este que es un problema, según lo ha dicho el gobierno, de carácter administrativo. ¿Suficiente el dictamen vinculante? Sí. Primero, el marco constitucional, el marco legal que viene descrito ustedes de dos entidades públicas que ambas están obligadas a cumplir, nos deja muy claro, Marcela y ciudadanos y ciudadanas, que el gobierno no ha actuado de manera autoritaria de ninguna manera. Segundo, este pronunciamiento del procurador obliga a ambas partes a su cumplimiento. La pregunta central aquí es: ¿por qué el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas ha hecho caso omiso al pronunciamiento del procurador? El pronunciamiento del procurador nos evita incurrir en instancias judiciales, es decir, no se necesitan instancias judiciales. Mucho de la matriz de opinión de la oposición se ha concentrado en decir que en el artículo 10 del contrato se obliga a una mediación. Un contrato de carácter ordinario entre dos entidades no reemplaza la ley ni la propia Constitución.
Por lo tanto, el pronunciamiento del procurador debería ser suficiente para que ambas instancias podamos retornar los fondos pagados en exceso para el bien de los ciudadanos de Guayaquil, porque recordemos que estos fondos nos permitirán adquirir más hectareaje, 156 hectáreas adicionales para el beneficio de los ciudadanos. Ahora, ministro, usted ha dicho y se ha preguntado por qué en este caso el ISFA se niega a acatar este pronunciamiento vinculante emitido por Procuraduría. Le pregunto a usted, previo a los antecedentes, ¿por qué precisamente el ISFA se negó a resolver este tema cuando, de acuerdo a lo que ustedes han dicho, desde 2013 ya se detectó este cobro en exceso? ¿Cuáles eran los argumentos? Los argumentos centrales han sido que se trata de afectar el patrimonio y que pudiese llegar inclusive a afectar las mismas pensiones. Pero esto es esencialmente una excusa para no proceder a una rectificación sin una verdadera justificación de soporte. Y les voy a comentar por qué. En el artículo 370 de la Constitución, inclusive un artículo que ha sido enmendado por la propia voluntad de este Ejecutivo a través de la introducción de las enmiendas constitucionales, introdujo en su inciso 4 que el Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es decir, que de ninguna manera una rectificación de un acto que ya el procurador ha observado no respetó la ley, ¿no? Porque se realizó un pago en exceso por 41 millones de dólares, más allá de lo que el artículo 58 de la Ley de Contratación Pública nos demandaba, que era utilizar un avalúo municipal, ¿no? Entonces se no observa la ley, pero esos fondos a devolver no van a afectar el patrimonio del ISFA, simplemente porque lo que el Ejecutivo puede proceder a hacer, y esto lo he solicitado yo al Ministerio de Finanzas, es que considere los mecanismos necesarios para que la devolución sea efectiva. Una de esas opciones es la cancelación a través del canje de las cuentas que nosotros mantenemos con el ISFA. Recordemos que el Estado garantiza el 60% de las pensiones de manera directa y, como lo expresó de manera ampliada el señor presidente durante el fin de semana, 10 de cada 10 dólares que reciben en pensiones el ISFA provienen del Estado Nacional. Ministro, Fernando le tiene preguntas en Guayaquil. Muy buen día, ministro. Quería ir un poco antes de que se firme este convenio, porque este tipo de convenios, y estamos hablando de cerca de 50 millones de dólares, que no es una suma menor para un ministerio como el Ministerio de Ambiente, siempre llevan de respaldo informes de factibilidad técnicos, jurídicos, administrativos, financieros. Nunca en ninguno de estos informes se hizo conocer a las autoridades que podría existir este problema de firmar este contrato en esas condiciones. Es muy importante lo que hemos mencionado en cuanto a en la magnitud de estos fondos. 41 millones de dólares es aproximadamente el 80% del presupuesto que este año el Ministerio de Ambiente tiene para precautelar la defensa del patrimonio nacional a través de sus áreas protegidas. Hemos tenido ya 3 incendios forestales que comienza el año, combatir el cambio climático, frenar la pérdida de la biodiversidad. Como usted también menciona, muchos de los informes tenían que haber amparado esta decisión. El informe de Contraloría, que está en proceso y esperemos que demore muy poco, aproximadamente 30 días más, nos va a poder permitir identificar las personas que estuvieron involucradas, los procesos a los cuales usted se ha hecho referencia, algunos informes técnicos de viabilidad. Lo que también tenemos que preguntarnos es, ¿por qué ambas partes, particularmente el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, una vez conociendo que inclusive la ley ha sido una observada en su artículo 58, utilizaron un avalúo que no correspondía, porque utilizaron el avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos, pese a no utilizar el avalúo de la Dirección Nacional Municipal? Y aquí yo también quisiera traer un tema a colación. Es incomprensible, es realmente incomprensible cómo el burgomaestre de la ciudad de Guayaquil hace referencia e invita a las partes a que no se altere el patrimonio del ISFA cuando, bien he indicado yo, no se afecta de ninguna manera esta evolución, y segundo, nos invita a seguir una vía judicial, lo cual puede ser completamente detrimental para la ciudadanía guayaquileña, porque los terrenos tendrían que regresar al ISFA, y es decir, el Parque Los Amanes actual tendría que regresar al ISFA. El presidente se refirió a esto en el Enlace Ciudadano y es muy importante. Un abogado
como el alcalde, no debería hacernos referencia en observar el informe del procurador en primera instancia, y segundo, no debería sino solo defender los intereses de los ciudadanos guayaquileños y guayaquileñas. Esto es lo que hemos antepuesto como gobierno y por supuesto se deberá determinar los responsables a partir del canal de Contraloría correspondiente, pero tampoco podemos dejar de observar el pronunciamiento del procurador. Pero ¿qué procedimientos administrativos se han implementado adentro del ministerio? Porque también claramente existió un error en la cadena de responsabilidades. ¿Cómo vamos a identificarlo? Sí. Es claro, y debo dejar de igual forma manifestado este día con la ciudadanía, existió un error. Existió un error y el gobierno ha reconocido este error a través de las acciones del 2013, a través del pronunciamiento del procurador y hacer caso también al mismo a partir de las vinculaciones con el ISFA. Dentro del Ministerio de Ambiente he solicitado que se realicen auditorías al proceso que se ha llevado y de igual forma estamos colaborando permanentemente con la Contraloría para que este proceso se realice de la forma más expedita y nos permita además corregir este tipo de procesos. Los funcionarios públicos obramos en favor y de buena fe. Sin embargo, estos errores no pueden soslayarse y de una u otra forma, por supuesto, siempre precautelar los intereses del patrimonio del ministerio y de los ciudadanos guayaquileños y guayaquileñas. Ministro, usted lo ha dicho, este es un error, pero un error que evidentemente tiene responsables. Sin duda alguna aquí hay un proceso administrativo, el procurador ya ha emitido un informe al cual nos indica que se inobserva la ley. Este es un error que se ha reconocido de manera categórica y transparente y frontal, pese a que ser un año electoral tranquilamente pudiésemos haberlo dejado para que las instancias de control lo facilitaran. Sin embargo, al reconocer el error, también debemos actuar. Mal haría yo en observar el pronunciamiento del procurador y acelerar este proceso para que los fondos regresen al Ministerio de Ambiente y podamos redundar en la finalización de un proyecto que recordemos inicia porque los guayaquileños y guayaquileñas no tienen 9 metros cuadrados por habitante de áreas verdes y este proyecto con más de 815 hectáreas lo ayuda, al igual que la isla Santay con 2.200 hectáreas. Finalmente, ministro, ¿han sido ya retirados los fondos del Instituto de Seguridad Social, ISFA? Nosotros estamos a la espera de la notificación ya del Ministerio de Finanzas con respecto a las acciones solicitadas. Es muy importante también tener presente que estos fondos permitirán avanzar en las etapas que estaban proyectadas para el proyecto Guayaquil Ecológico. Yo solo les quiero dejar a ustedes el mismo sentir que tenemos desde el Ministerio de Ambiente. El presidente Correa lo anunció durante el enlace ciudadano. Durante el reciente feriado de Carnaval, la isla Santay estuvo entre las 5 áreas protegidas más visitadas del país. Esto es lo que hacen las áreas verdes como el Parque Los Amanes. Nos brindan una nueva oportunidad de regresar a los espacios de áreas verdes y seguiremos trabajando para que los recursos, por lo tanto, regresen al Ministerio de Ambiente. Gracias, señor ministro, por el análisis y por su presencia en este espacio. Un buen día para usted.